Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1. San Mateo, capítulo 1. Aleluya. Vamos a leer el verso 17. San Mateo, capítulo 1, versículo 17. Bendito sea el Señor, a su nombre sea la gloria. Aleluya. A todos los hermanos y amigos que siguen la transmisión de nuestro servicio en esta noche, les saludamos y deseamos que el Señor bendiga sus vidas de manera especial. Mateo capítulo 1, verso 17, dice la palabra: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias por concedernos la oportunidad, la bendición de poder estar aquí en tu casa, adorando, exaltando tu nombre, disfrutando de este ambiente maravilloso de alabanza y de adoración a ti, Señor. Te ruego en este momento, Señor, que uses tu palabra para ministrar a nuestras vidas como tú lo haces siempre. Que tu palabra corra, tu palabra sea glorificada y seamos edificados para gloria de tu nombre. Muchas gracias. Amén y amén. Quiero titular la predicación de esta hora: Jesús es la respuesta a los sueños de las generaciones. Jesús es la respuesta a los sueños de las generaciones. Gloria al Señor. Bueno, a veces uno cuando está en la lectura de la palabra del Señor, o cuando de manera sistemática estamos leyendo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando uno llega a la parte de los nombres, uno por lo general a veces salta esa parte, como el capítulo 1 de San Mateo. A veces uno no lo lee porque una cantidad de nombres ahí que uno no le halla a veces como sentido. Para nosotros esa cantidad de nombre de pronto no tiene importancia, pero para un judío las genealogías eran muy importantes. Eran muy importantes, muy especiales. Así que ellos tenían en cuenta esta parte porque era muy trascendental. Y para nosotros también las genealogías deben ser muy importantes. Esa cantidad de nombres ahí que uno a veces no sabe ni mencionarlos, pero tienen un significado fundamental y son indispensables para comprobar que Jesús es de la línea mesiánica, aleluya, de la línea de David, que es el Mesías prometido. Y si no estuvieran las genealogías, pues no tuviéramos claridad de esa parte. Así que las genealogías para un judío son trascendental. Pero también cada parte de la genealogía nos dan una enseñanza muy importante. Y hoy quiero que miremos una de ellas, donde queremos resaltar que Jesús era la respuesta del sueño anhelado de los judíos. Ese sueño que ellos tenían de bendición, de las promesas que Dios había hecho a través de la vida de Abraham. Ese sueño que ellos anhelaban que en algún momento se convirtiera en realidad en sus vidas. Ese sueño se iba a hacer realidad a través de Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, mire que es lo que quiero resaltar en este pasaje. El texto que hemos leído
es una pequeña biografía, un resumen prácticamente de toda la historia de Israel, desde Abraham hasta Cristo. Y cómo en ese texto que hemos leído de manera resumida, se habla de la grandeza de Israel, se habla del fracaso de Israel y se habla de la esperanza que tiene Israel de levantarse y de salir de esa condición en la que se encontraba. Entonces, cuando uno comienza a mirar la riqueza de contenido y de enseñanza que hay en las genealogías, ya uno no las pasa por alto, ya uno se toma más tiempo para leerlas detenidamente y extraer de ellas enseñanzas que son importantes para nosotros también. Entonces mire que en este verso que hemos leído y en todo el capítulo 1 de San Mateo, este pasaje resalta aspectos muy importantes de la vida de nuestro amado Salvador Jesucristo. Reitero, comenzando con su genealogía y subrayando en esta genealogía que Jesús era descendiente real de David. Alabado sea el Señor. Y no solo descendiente real de David, sino que era la realización del sueño anhelado que tenía el pueblo judío de su liberación, de recibir su Mesías y de ver el cumplimiento del propósito de Dios en medio de ellos. Este pasaje, reitero, nos habla de la grandeza que experimentó Israel, pero nos habla también del fracaso que ellos tuvieron por causa de su pecado, alabado sea el Señor, y esa esperanza que ellos tienen de recuperar esa grandeza perdida, alabado sea el Señor, no solo para sus generaciones, sino para todas las generaciones del mundo. O sea, Jesús es el cumplimiento del sueño, no solo de la generación o del pueblo judío, sino del mundo entero. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a mirar un poco este verso que hemos leído. En primer lugar, este versículo nos enseña que Israel había tenido una historia de grandeza. Y esa historia de grandeza nos muestra en la primera parte del verso. Dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham, ¿hasta quién? Hasta David. Cuando uno mira la historia del pueblo judío, uno se da cuenta que este periodo, incluyendo la esclavitud en Egipto, desde Abraham hasta David se cubre toda esa parte. En ese periodo de Abraham a David ocurren una cantidad de cosas. Comienzan con ese llamado de Dios a Abraham. Cuando Dios escoge a Abraham para de él formar su pueblo y lo llama y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y ya conocemos desde Abraham hasta David todo lo que sucedió. Pero hermanos, menciona hasta David porque en David Israel experimentó la cúspide de su grandeza, experimentó su época de oro. El periodo de David fue el periodo de la cima del pueblo de Dios, fue el periodo de grandeza de Israel. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso hace énfasis en estas generaciones que transcurrieron desde Abraham hasta David, porque fue en David donde Israel se consolidó como nación, y no solo como una nación, sino como una nación fuerte, como una potencia en su tiempo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando usted mira el Salmo 78, que pues no lo vamos a mirar por cuestión de tiempo, pero es un salmo que habla de todas esas grandezas de Israel hasta su fracaso. Ahí está condensada también
la historia del pueblo judío. Y usted puede ver desde sus primeros versículos que Israel en el periodo de David gozaron de privilegios terribles. O sea, llegaron a la cúspide de su grandeza, de su poderío. Alabado sea el Señor. Ese Salmo 78 habla de todos esos privilegios, de todas esas bendiciones, de toda la gloria que el pueblo de Israel, aleluya, recibió, experimentó. Bendito sea el Señor. Es importante analizar ese capítulo porque habla de todas esas cosas maravillosas de manera resumida, pero habla de todas las cosas maravillosas que Dios hizo con Israel hasta llevarlo a su época de grandeza, a su esplendor, a la cúspide de oro. Alabado sea el Señor. Por eso la primera parte de este versículo nos habla de esa historia de grandeza que Israel había tenido, y demarca que esa historia de grandeza comienza con Abraham y termina con David. Pero luego el mismo texto nos muestra en segundo lugar que Israel perdió esa historia de grandeza, que Israel perdió, no valoró esos privilegios que Dios le había concedido. Dios prometió llevarlo a la tierra prometida y ahora estaba en la tierra prometida. Ahora estaba en la tierra que fluía leche y miel. Ahora estaba en el lugar que Dios les había prometido. Estaban disfrutando de todas las bendiciones que Dios les había prometido. O sea, Dios los había llevado al lugar donde Él había dicho que los iba a llevar. De hecho, la palabra dice que ninguna de las buenas promesas que Dios había hecho al pueblo, ninguna de esas promesas faltó. Todas se cumplieron al pie de la letra. Bendito sea el Señor. Pero lamentablemente ellos pasaron por alto observaciones que Dios les hizo antes de entrar a la tierra prometida. Cuando ya están prácticamente para entrar a la tierra prometida, cuando están a punto de recibir la bendición que Dios les había prometido, que Dios tenía preparada para ellos, Dios les dice que tuvieran cuidado, y les dice Dios que cuando estuvieran en la tierra que Él les había prometido, la tierra que fluía leche y miel, la tierra de bendición, Dios les decía: no se vayan a olvidar de mí, no se vaya a enorgullecer su corazón cuando estén en la tierra de prosperidad, cuando estén en la tierra que fluye leche y miel, no se olviden. Y Dios les dice: por eso les permití transitar por el desierto, por eso les hice tener hambre, por eso les hice tener sed, por eso atravesaron por momentos muy difíciles, pero en medio de esos momentos difíciles yo los ayudé, yo estuve con ustedes, no les faltó nada, tuvieron mi cuidado, mi bendición. Pero Dios les permitió todas esas cosas, todos esos momentos difíciles, para que cuando estuvieran en la tierra prometida no se fueran a olvidar del Señor, no se fueran a olvidar de Él. Bendito sea Dios. A veces, hermanos, la bendición a uno lo daña. A veces la bendición hace que uno se olvide de dónde lo sacó Dios. A veces la bendición hace que a uno se le olvide que fue Dios el que lo levantó, que fue Dios el que le dio la mano, que fue Dios el que lo sacó del fango, que fue Dios el que lo sacó de la miseria, que fue Dios que extendió su mano y lo ayudó cuando nadie quería ayudarlo,
cuando nadie quería socorrerlo, cuando nadie a veces daba nada por nosotros, Dios lo dio por nosotros todo para levantarnos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Mire que los dos lados son peligrosos, porque uno puede fallarle a Dios cuando está en el desierto, pero también le puede fallar cuando está en la tierra prometida. Sí, hermano. A veces uno es fiel en el desierto, pero se vuelve infiel cuando llega a la tierra prometida. A veces uno honra a Dios en el desierto, pero se olvida de Dios cuando está en la tierra que fluye leche y miel. Y Dios nos pasa por el desierto para enseñarnos que la bendición no depende de nosotros, que la bendición depende de Él. Que donde quiera que estemos, es Él el que nos ayuda. En el desierto, en medio de necesidades y de situaciones, pero ahí está Él. Y nos pasa por el desierto para luego llevarnos a la tierra prometida, pero el propósito de habernos pasado por el desierto es que cuando lleguemos a la tierra prometida no nos olvidemos de Él. Mire que el proverbista le decía al Señor, porque él sabía que los dos extremos eran peligrosos. Le decía al Señor: no me des riqueza, pero tampoco me des pobreza. Manténme del pan necesario. Porque él decía, porque siendo pobre, o sea, estando en el desierto, puedo renegar contra Dios. Pero también puedo estar en el otro extremo de la tierra prometida o de la bendición y me puedo olvidar de Dios y decir: ¿quién es Él? Aleluya. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Mire que por eso para Dios somos más importantes nosotros que las cosas que podamos tener. Y a veces Dios nos mantiene solo de la ración del día. O sea, a muchos de nosotros Dios dice: a Él es mejor tenerlo en el desierto. A otro Dios dice: a este lo puedo llevar a la tierra prometida y no hay problema con él. O sea, la tierra prometida no le va a hacer daño. La tierra prometida no lo va a alejar de la comunión conmigo. La tierra prometida no lo va a alejar de la iglesia. La tierra prometida no va a hacer que su corazón se enorgullezca. La tierra prometida no va a hacer que él se crea mejor que los demás. O sea, Dios conoce nuestra vida. Hay personas que Dios les puede abrir la llave totalmente y lo llena de su bendición. Hay otros que Dios solo... A ver, ayer estaba ¿dónde estaba? A ver, fui a un lugar y había un almacén, había una planta, siempre grande. Y entonces le tenían un goterito, una botellita, la llenaban de agua, se la amarraban al tronquito del árbol que estaba en el matero y tenía un huequito muy mínimo. Yo pasé ahí dije: ¿para qué le tendrán esa botellita ahí? Cuando comencé a mirar, entonces caía una gotica y se demoraba otro poquito y volvía y caía otra gotica. Y yo decía: vea, o sea, no necesitan estar regando el árbol a toda hora, sino que con ese goteíto ahí mantienen, y el árbol estaba grande y estaba bonito. Entonces Dios a veces dice: este crece y se mantiene bonito con goticas nada más. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? Y nos mantiene ahí con goticas. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Qué bueno que podamos honrar a Dios en todo tiempo y que podamos ser fieles a Dios
en todo tiempo, que si estamos en el desierto podamos ser fieles, pero que si salimos del desierto y llegamos a la tierra prometida que fluye leche y miel, podamos seguir honrando a Dios y podamos seguir dándole al Señor toda la gloria. Amén. Usted de pronto puede estar atravesando el desierto y está cayendo solo la gotica para el recibo de luz, la gotica para el recibo de agua, la gotica para pagar el gas, la gotica para pagar el arriendo, y a veces esa gotica sale ahí bregando y dice usted, Dios mío, que caiga, pero cae la gotica. Tranquilo que Dios también lo puede sacar de esa gotica y llevarlo a un lugar donde no le echen gotica, sino un balde completo de agua. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermano? Ese es el Dios al cual usted y yo adoramos. Nuestro Dios bendice, Dios levanta, Dios prospera. Aleluya. Pero que sea en el desierto, honremos a Dios, y si estamos en la tierra prometida, que sigamos honrando al Señor, que no nos olvidemos de Él, que podamos seguir dándole a Él toda la gloria y toda la honra. Entonces mire que el texto dice que Israel, en segundo lugar, perdió ese estado, esa grandeza. Y eso sucede, dice la segunda parte, desde David hasta la deportación a Babilonia. Aquí ya hay un cambio. De Abraham a David, grandeza. Pero ya usted sabe que Israel, después de David, ahí con Salomón se mantiene un poquito esa grandeza. Pero luego, hermanos, comienza ese ciclo de decadencia. Y Israel va de caída en caída, hermanos. De ahí en adelante es como si Israel hubiera, después de estar en la cúspide, hubiera caído o hubiera descendido en caída libre. Aunque a ratos colocaba como paracaídas para frenar un poco la caída, pero seguía cayendo. Seguía cayendo, comenzó en descenso, hermano. Y comienza ese descenso. Esta es una montaña rusa. Desde Abraham sube a David, pero desde David comienza a bajar. Y comienza a bajar desde David hasta la deportación a Babilonia. Usted sabe que en Babilonia fue donde llegaron a quedar cautivos, hermanos. O sea, salen de esa grandeza, alabado sea el Señor, y caen a un estado terrible. Esa fue la montaña rusa en el pueblo de Dios. Qué bueno que siempre podamos mantenernos en alturas. Pero mantenerse uno en altura no es fácil. Cuesta subir, pero cuesta uno mantenerse. Mantenerse en ese nivel. Mantenerse en esa posición. Mantenerse en esa, como dicen en el área deportiva, mantenerse en esa racha, en esa buena racha. Eso no es fácil. Bueno, Israel no se pudo mantener. Y usted ve que a lo largo de su historia, Israel sufrió juicios devastadores de parte de Dios por causa de su pecado y por causa de su apostasía. Usted ve, todos conocemos la historia de Israel y va de caída en caída, hermanos. De caída en caída. Tenía algunos tiempos como de tranquilidad y de sosiego, pero nuevamente seguía. O sea, comenzaron en un descenso. Alabado sea el Señor. Vamos y miramos un poco el Salmo 78. Aleluya. Salmos capítulo 78. Gloria al Señor. Verso 34 y verso 35. Iban de caída en caída, sufrían,
buscaban a Dios, Dios los levantaba, los restauraba, pero luego volvían otra vez y seguían en su descenso. 78, verso 56, perdón, verso 34 y verso 35. Aleluya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. O sea, habla de esa situación. Y eso fue algo que fue continuo en ellos. Cuando estaban en apuro se volvían a Dios. Le decían a Dios: somos tu pueblo, ayúdanos, sácanos de esta situación, sácanos de esta crisis. Y Dios los ayudaba. Dios los levantaba, pero nuevamente ellos volvían a reincidir, volvían a pecar contra Dios, volvían a ofender a Dios y Dios se enojaba con ellos y volvía y los entregaba otra vez a sus enemigos. Mire el verso 56 del capítulo 78. Dice: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres, se volvieron arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera, oiga esto, aborreció a Israel. Dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres, y entregó, oiga esto, a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. O sea, Dios luchó con ellos, bregó con ellos, como decimos nosotros popularmente. Ellos se volvían a Dios, Dios los restauraba, pero volvían otra vez y reincidían en su pecado, reincidían en su alejamiento de Dios, en su apostasía. Y Dios dijo: no más con ustedes. Y comenzaron en descenso, hermanos. La grandeza se puede perder. Hermano, Dios puede levantarnos. Dios puede colocarnos en posiciones que usted y yo no nos imaginamos. Usted no sabe lo que Dios ya ha planeado hacer con su vida, lo que Dios ha anotado en su agenda acerca de usted y acerca de su misma casa. Hermano, uno a veces ignora los planes y los proyectos de Dios con la vida de uno. Yo le digo en el nombre del Señor a esta iglesia: no nos podemos descuidar. Dios ha puesto sus ojos sobre esta congregación, y lo que Dios se propone hacer con la vida de hombres y de mujeres en este lugar, que de verdad se rindan en las manos de Dios, van a hacer cosas extraordinarias. Ya Dios tiene pedacitos de esta iglesia en cualquier parte del mundo, y eso no es por casualidad, hermano. Dios ha puesto sus ojos en este lugar, y qué triste que ignoremos que Dios ha puesto sus ojos en nosotros para hacer cosas grandes en el mundo entero. Israel no entendió eso, y esa grandeza la perdieron. Esa grandeza se las había dado Dios. Esa grandeza la habían recibido de parte de Dios. Yo no me puedo, amados hermanos, descuidar o caer en un exceso de confianza por lo que Dios esté haciendo a través de mi vida. Nosotros no nos podemos descuidar como Israel, que cayó en ese exceso de confianza. Y el mismo Pablo en Corintios, Pablo les dice, acuérdense, le dice a los corintios: mire, ahí está Israel de ejemplo. Todos estuvieron en el desierto, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar,
Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos participaron del pan, del alimento, de ese milagro del maná. Todos bebieron el agua que los seguía. Y le habló de todo. Y dice, los privilegios los tuvieron todos. El privilegio de estar bajo la nube lo tuvieron todos. El privilegio de pasar el mar rojo en seco lo tuvieron todos. El privilegio, hermanos, de comer del maná lo tuvieron todos. El privilegio de tomar agua en el desierto de manera milagrosa lo tuvieron todos. Pero dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Uno tiene que tener cuidado. Pablo les decía a ellos, y eso les pasó, le dijo a los corintios, eso le pasó a ellos como ejemplo, para que no nos suceda a nosotros lo que le sucedió a ellos. O sea, ellos se confiaron, somos el pueblo de Dios, Dios nos usa a nosotros, Dios está con nosotros, pero se dedicaron a pecar y Dios se desagradó de ellos. Dios se desagradó y quedaron postrados en el desierto. Dios dijo, no más con ustedes. Lo peor que le puede suceder a una persona es que Dios se desagrade de ella. Es que Dios diga, ya no estoy agradado con fulano de tal. Hermano, se le viene el mundo a uno encima. No importa uno dónde esté, el día que Dios diga no más con usted, uno comienza en caída libre. No importa quién sea, no importa en qué posición esté. Usted y yo no nos preocupemos por agradar a los hombres, por agradar a la gente, por caerle bien a todo mundo. Preocupémonos por honrar al Dios del cielo, por agradar a Dios, que Dios se agrade de nosotros, hermanos. Que el mundo entero esté en contra de nosotros, pero que Dios esté de nuestra parte, que Dios esté de nuestro lado, y con Dios somos mayoría. A su nombre sea la gloria para siempre. Ellos desagradaron a Dios, hermanos, y perdieron esa grandeza. Ellos desagradaron a Dios y perdieron las bendiciones que Dios tenía para ellos. Bendito sea el Señor. Y terminaron cautivos en Babilonia. Ahí terminó esa grandeza. Pero había una promesa. Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas. Aleluya. Alabanzas. En ti serán benditas. Esa fue una promesa, hermanos. Una promesa incondicional. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las generaciones. En ti serán benditas. Estaba hablando de esa simiente. Estaba hablando de esa línea que a través de Abraham, el hombre, la persona que Dios iba a levantar de la línea de Abraham, y a través de él bendecir no solo al pueblo judío, bendecir a las naciones, bendecir al mundo entero. Y los judíos tenían eso en mente. Estaban en cautiverio, estaban en Babilonia, pero sabían que había una promesa de restauración. Pasaron por tiempos terribles, no solo con ellos, con muchas naciones, con los romanos. Todos quisieron a la larga acabar con ellos, pero tenían la promesa de la restauración. Como nación fue exterminada, fueron esparcidos, sacados de su tierra, pero donde quiera que iban, al igual que Abraham su padre, levantaban un pequeño altar para adorar a Dios, recordando que Dios les había prometido, alabado sea el Señor, restauración. Y volvieron a su tierra. Y ese es el comienzo nada más, porque esa bendición no se ha cumplido a perfección en la vida de ellos. Porque, hermano, ellos, en tercer lugar, ellos, alabado sea el Señor, no perdían la esperanza.
de recuperar su grandeza. Habían caído, sí, pero no perdían la esperanza de levantarse. No perdían la esperanza de salir de ese estado de esclavitud. No perdían la esperanza de levantarse. Quisieron a través de los siglos exterminarlos, pero seguían conservando esa esperanza. ¿Por qué? Porque Dios lo había prometido. La parte final del texto dice: y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. Entonces, en Abraham están aquí. Llegan hasta David, la cúspide. Le fallan a Dios y comienza a descender el carro de la montaña rusa y llega al piso. Pero luego comienza a subir. Comienza a subir. Comienza a subir. Aleluya. Y llega nuevamente hasta Cristo. Ellos esperan su restauración. Esperan, hermanos, recuperar esa grandeza. Mire, Jesús era el cumplimiento de la profecía y del sueño de todos los judíos. Usted mire el capítulo 1, verso 21 al verso 23. Mire lo que dice la palabra. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya. Entonces ellos tenían clara la esperanza de la venida del Mesías. El capítulo 11 de Mateo, bendito sea Dios. Aleluya. Miren lo que dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. ¿Qué estaba sucediendo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Tremendo, hermano. Juan estaba en la cárcel. Uno se pregunta y dice: ¿qué le pasó a Juan? Porque Juan sabía quién era Cristo. Juan lo bautizó. Y fue Juan el que dijo: es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ahora no estaba en la calle ni estaba en el río bautizando, ahora estaba preso. Y sabía que había un loco que quería matarlo y lo iba a matar. Cuando él oye lo que está sucediendo, él le dice a 2 de sus discípulos: vayan y pregúntenle a Jesús si él es el que estamos esperando o esperaremos a otro. Jesús no le dijo a los discípulos: díganle al incrédulo de Juan que si se le olvidó que él fue el que me bautizó. Díganle que si se le olvidó que él fue el que dijo que yo era el Cordero de Dios, y que no sea incrédulo, que ahora porque está en prueba entonces está atribulado, que no, que se mantenga firme en la fe. Cobarde. Cualquiera de nosotros hubiera mandado a decir eso. A veces uno para regañar a otro es bueno, ¿no? Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Jesús? Le dio la palabra. Le dio la palabra. Le dijo sencillo: Señor, que si es usted o no es usted el que estamos esperando, ¿qué sucede? El Señor le dijo: vea,
díganle a Juan, háganle saber a Juan las cosas que ustedes van a oír y van a ver. Díganle que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan, como experto en las escrituras, sabía que esas palabras, esas profecías solo se iban a cumplir en el Mesías prometido. El Señor lo único que hizo fue, recuérdenle a Juan las palabras que él ya conoce. Entonces ellos van donde Juan, y cuando Juan los ve le dice, ¿qué pasó? Pues él lo único que nos dijo es, miren bien y oigan. Díganle a Juan que los cojos son sanados, que los ciegos ven, que los sordos oyen. Yo creo que cada una de estas palabras, hermano, era como una vitamina en la vida de Juan. Cada palabra que ellos les daban. Mire, Juan, el Señor mandó a decir, lo que nos dijo es que los ciegos ven. Uy, eso fue algo terrible para Juan. Los cojos andan. Uy. Los leprosos son limpiados. Uy, terrible. Algo más, Juan, los sordos oyen. Tremendo, todo eso está pasando, sí. Otra cosa, los muertos son resucitados. Lo vimos resucitar muertos. Y le predica el mensaje a los pobres con una unción, con un poder. Juan dijo, no me digan más. De aquí en adelante, que pase lo que pase, Él es el Mesías prometido. Porque esas promesas solo se pueden cumplir en la vida de Él. Hermanos, si hay algo que nos va a dar aliento es la palabra. Si hay algo que nos va a levantar es la palabra. Si hay algo que nos va a levantar de nuestras condiciones es la palabra. La palabra de Dios no es palabra de hombre, es su palabra. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra es más cortante que toda espada de doble filo. Cuando permitimos que la palabra penetre en nuestra vida, va a entrar en todo nuestro ser, nos va a levantar, nos va a animar, nos va a fortalecer y nos va a dar ánimo para seguir adelante. Alabado sea Dios por su maravillosa palabra. No le mandó a decir otra cosa, le envió la palabra. Aleluya. Como dijo el centurión, di la palabra y mi siervo sanará. Señor, dé la palabra. Solo dé la palabra. Solo recibamos la palabra. Solo amemos la palabra. Que nuestro corazón sea buena tierra para la palabra. Y usted se va a dar cuenta cómo va a crecer, cómo se va a levantar, cómo Dios lo va a restaurar. Y aún en medio difíciles y críticos, la palabra le va a dar el ánimo que necesita. Esta palabra le dio el ánimo a Juan. Y cuando vio a Herodes le dijo, usted es un adúltero. Y cuando venían con el plato a quitarle la cabeza, yo me imagino que le diga, me van a quitar la cabeza, pero recuérdenle a Herodes que es un adúltero. Y llévenle mi cabeza en el plato, pero cada vez que se acuerde de ella, mi cabeza le va a decir, usted es un adúltero. Qué maravillosa es la palabra, hermanos. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces mire que el sueño anhelado de los judíos se había hecho realidad. El Mesías prometido había llegado. Hermano, ahora la montaña rusa estaba en la cúspide otra vez. Y de ahí no se ha bajado, hermano. De ahí no se ha bajado. Nuestro Cristo llegó a altura y de ahí no se ha bajado. Él sí conserva su nivel. Con Él no hay problema, no hay duda. Alabado sea su nombre. Démosle fuerte ese aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Mire lo que dice San Lucas. Ya vamos a terminar. San Lucas capítulo 2. Qué lindo es el Señor. San Lucas capítulo 2, verso 25.
he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Qué lindo, hermano. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, oiga esto tan hermoso, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Si se da cuenta, cuando venimos al templo nos mueve el Espíritu. Déjese siempre mover por el Espíritu. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, aleluya, ¿qué pasó? Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Aleluya. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Verso 36. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fenuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban. ¿Esperaban qué? La redención en Jerusalén. Aleluya. O sea, ellos dijeron: el sueño se convirtió en realidad. Pregunta: ¿todos los judíos, al igual que Simeón, que Ana, salieron a decir todas estas palabras hermosas? No. El privilegio, la grandeza, la bendición estaba en medio de ellos, pero San Juan capítulo 1 verso 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es que ni siquiera se dieron cuenta que había nacido. Tuvieron que venir unos magos desde el lejano oriente, desde tierras muy lejanas, por revelación de Dios y guiados por una estrella, a venirles a decir: ¿qué pasó con ustedes? Ustedes son la tierra del Mesías. Ustedes son los que están esperando la redención de Israel. ¿No saben que el Mesías ya nació? Y el Mesías está en medio de ustedes. O sea, la bendición llegó y ustedes no se han dado cuenta. A veces tenemos la bendición a la espalda y no nos hemos dado cuenta. A veces la bendición está al lado nuestro y no nos hemos dado cuenta. A veces estamos a punto de recibir la bendición que Dios tiene preparada para nosotros y no nos hemos dado cuenta, porque estamos entretenidos en otras cosas. Otras cosas se han convertido en nuestras prioridades. Otras cosas son más importantes para nosotros y nos han cegado la visión y no nos dejan ver las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestras vidas. Termino, hermano. Jesucristo y la vida que Él nos ofrece es la respuesta al sueño de toda persona y de todas generaciones. Todos los que estamos aquí tenemos sueños, tenemos anhelos en nuestros corazones. En el área espiritual, yo creo que todos tenemos anhelos y así debe ser. Alguno dice: yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Hoy estábamos en el ayuno y miraba ese grupo bonito de hermanos ahí, y una hermana, su petición era:
que el Señor me bautice con Espíritu Santo. Espérelo, porque va a venir, el Señor la va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y hay sueños, es su sueño. Otro dice: Señor, yo quiero que tú me uses, me des espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de tu palabra. Señor, yo quiero que unja mis manos para que cuando yo las ponga sobre un enfermo, ese enfermo sea sano. Señor, quiero que me des gracia para evangelizar. Pon palabras del cielo en mis labios, que cuando yo dé la palabra, el que la oye la sienta algo extraño en su vida. Señor, dame poder, úngeme, que cuando ore por un endemoniado, el endemoniado sea libre. Ojalá, Señor, que ni siquiera alcance a llegar, que cuando me estén llamando y yo vaya de camino, el demonio diga: viene un enemigo, no lo voy a esperar, no me la llevo con él, y deje a la persona libre. Eso ha sucedido, hermano. Han llamado a personas de Dios a orar, y cuando van de camino, el demonio que está atormentando las vidas dice: un momento, me voy, no puedo seguir aquí porque viene uno que es mi enemigo y no lo voy a esperar. Oye, que Dios nos unja de tal manera que cuando vayamos a las calles a orar por los que están cautivos por las drogas, puedan ser libres por el poder de Dios. Oye, que la bendición de Dios pueda fluir a través de nosotros. Bendito sea el Señor. Y tenemos sueños. Señor, mi sueño no es el bautismo, ya lo tengo. No es orar por un endemoniado, eso a mí no me gusta. Eso lo dejo a los hermanos. Mi sueño es que me des un esposo, ¿sí? Sí, Dios lo puede dar, eso no es pecado. Señor, mi sueño es que me des una esposa, ¿sí? Amén, también. Aleluya. Gloria a Dios. Pero lo triste es que, al igual que para el pueblo judío, para muchas personas Cristo no es la respuesta a sus sueños. Porque los sueños de muchas personas están enfocados en otras cosas. Y enfocar su mirada y sus sueños en Cristo para muchos es perder el sueño. Y es no llegar a la realización de sus sueños. Mira, hay gente que cree que si se consagra a Dios, sus sueños se echan a pique. Hay jóvenes que están estudiando y dicen: no, yo no voy a la iglesia porque no podré ser un universitario exitoso. Pues toca que le pregunten a muchos de ustedes que son universitarios exitosos y aquí están en la iglesia, que esos sueños se pueden convertir en realidad. Alabado sea el Señor. ¿Por qué para muchas personas Jesús no es el cumplimiento de sus sueños? Porque el sueño de mucha gente es el poder. Si yo tengo poder, mis sueños se vuelven realidad. Otros, el sueño de ellos son las riquezas. Si yo tengo dinero, ahí sí todo se convierte en realidad. Si yo tengo bienes materiales, ahora sí se cumplieron mis sueños. Y a Cristo lo hacen a un lado porque dicen: usted no me va a llevar a la realización de esos sueños. Pero si una persona, y con esto termino, quiere que en su vida se cumplan los sueños de una vida bendecida, de una vida nueva, de una vida transformada, de una vida de verdadera paz, de un corazón que disfrute del verdadero gozo, de un corazón que disfrute del verdadero amor, y por último, de una vida que disfrute de la vida eterna, esos sueños solo se pueden cumplir en Jesucristo. Esos sueños solo se pueden cumplir en la persona de Jesucristo. Hermano, Jesucristo es la respuesta a sus sueños presentes y a sus sueños futuros.
El Señor tiene la respuesta a sus sueños. Como dice un hermoso himno, todo lo que soy y lo que puede ser están en la persona de Jesús. Lo que hoy usted y yo somos es por Él. Y todo lo que podremos llegar a ser, que a veces ni siquiera sabemos, y que está más allá de nuestros sueños, porque eso es lo tremendo. Cuando usted enfoca sus sueños en Dios, Dios lo lleva más allá de donde usted espera llegar. Los papás de Juan le decían al Señor: regálenos un hijito, pero no se imaginaban el hijito que Dios les iba a dar. Dios nos da más abundantemente de lo que anhelamos y de lo que pedimos. Vamos a estar de pie, hermanos. Jesús es la respuesta a sus sueños. En Jesús está la respuesta a sus sueños. Si usted quiere que en usted se cumplan los sueños de una vida transformada, una vida nueva, una vida verdadera, una vida de paz, de amor, de gozo, una vida de victoria, una vida eterna, eso solo se puede cumplir en la persona de Jesús. Todo lo que somos y podemos llegar a ser está en la persona de Cristo. Padre, te alabo. No tenga temor de seguir confiando en el Señor. No tenga temor de seguir depositando en Él su confianza. Aleluya. Estamos viendo cosas en nuestra vida que ni siquiera imaginamos en un momento. Y con tu vida van a pasar cosas que ni siquiera has imaginado. Cosas buenas, cosas de Dios. Porque tú tienes sueños en Dios, pero Dios tiene sus propios sueños para con tu vida. No dejes de honrar a Dios. Joven, no dejes de serle fiel. Guárdate para Dios. No seas uno más del montón. Marca la diferencia. No corras por el camino que corren los demás. No transites la senda que transitan todos. Marca la diferencia. Porque Dios ha marcado tu vida para cumplir sus sueños y sus propósitos. Hermana, permita que Dios haga realidad sus sueños en su vida. Caballero, permita que Dios convierta en realidad sus sueños. Esos sueños que Él tiene en su corazón para con usted, su hogar, su casa, su familia. No pierda esa grandeza. No descienda de las alturas a la esclavitud. Vale la pena honrar a Dios. Vale la pena serle fiel. Vale la pena servirle.